Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un video más de VideoJars. Ok, el día de hoy vamos a empezar con una materia que se llama dinámica. Si bien es cierto que en algunas escuelas, en algunas universidades manejan el tema de la dinámica del cuerpo rígido, esa la postergo hasta la materia de dinámica de mecanismos, que también está disponible en el canal de este video. Aquí ustedes pueden ver el primero en caso de que estén interesados. Este curso, por su parte, se va a enfocar en dinámica de la partícula y pues primero que nada debemos de definir pues qué es la dinámica, que es particularmente la materia que vamos a estar manejando en este curso. Primero hay que tomar en cuenta que la mecánica, entre otras cosas, es la rama de la física que se encarga de analizar el movimiento de los objetos. O bien, la carencia de este. ¿A qué me refiero? Bueno, la mecánica tiene dos grandes ramas de estudio que ustedes, la primera de ellas, cuando llevan un curso de dinámica ya la deben de conocer. Y esta rama es la estática. La estática se encarga fundamentalmente de analizar sistemas no acelerados. Normalmente uno puede escuchar la definición de que, pues son sistemas en equilibrio, ¿no? Sin embargo, hay una situación donde no necesariamente están en equilibrio. Recuerden la ecuación de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si la aceleración es igual a cero, esta ecuación vectorial se va a convertir en sumatoria de fuerzas igual a cero. Dicho esto, lo que vamos a tener entonces es un sistema no acelerado y por lo tanto vamos a tener dos situaciones. Primero, la situación del equilibrio, donde yo tengo que tanto la aceleración como la velocidad es igual a cero. Pero también está la cuestión cuasi estática. Cuando tenemos una situación cuasi estática, la aceleración es cero, pero la velocidad no. Entonces, en situaciones cuasi estáticas, yo puedo analizar el sistema como si estuviera en equilibrio y no debería de tener mayores problemas, ¿no? Por su parte, la dinámica se encarga de analizar sistemas acelerados. Y como tal, se divide en dos grandes rubros, que son la cinemática, que estudia el movimiento acelerado, sin tomar en cuenta las causas. Usualmente en mis videos, cuando yo hablo de análisis cinemático, es que hago referencia fundamentalmente a tres cantidades: a la posición, a la velocidad y a la aceleración. Esas cantidades son fundamentales y si bien ustedes a estas alturas del curso pueden tener un entendimiento intuitivo sobre el funcionamiento de estos conceptos, vamos a adentrarnos más conforme avancemos en el curso, ¿no? La otra es la cinética, que en otros autores lo definen como dinámica, pero prefiero yo manejarlos aparte, ¿no? La cinética estudia el movimiento ligado a sus causas. Y usualmente la cinética maneja tres causas para estudiar dicho movimiento: las fuerzas, a lo que nosotros vamos a conocer como la segunda ley de Newton. Bueno, Newton lleva mayúscula, ¿no?
vamos a tener el estudio de la energía, usualmente a través de la conservación de energía, así como el concepto de trabajo, de la relación entre el trabajo y la energía. Y finalmente, el último es el momentum y su conservación, ¿no? Básicamente, ustedes ya pueden ver cuál va a ser la estructura de este curso. En la primera mitad, nosotros nos vamos a enfocar en la cinemática. Vamos a estar analizando todos los tipos de movimientos que puede tener la partícula. La partícula en realidad es cualquier objeto que puede reducirse a una pequeña parte, ¿no? Y cualquier objeto que esté en traslación, ya sea rectilínea o curvilínea, puede reducirse a una partícula. Por ejemplo, un avión que está rodando sobre una pista de aterrizaje, en términos prácticos, se puede reducir a una partícula a la altura del centro de gravedad, por ejemplo. A eso me refiero con análisis de partículas, no solamente partículas literalmente que se ven de manera en el microscopio, que también se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, cómo van moviéndose los electrones o cómo van moviéndose las partículas en el CERN, por ejemplo, también amerita un análisis cinemático, ¿no? La cinética y de partícula. La cinética, también enfocándonos en el enfoque de la partícula, ya en esta segunda parte vamos a estar revisando las causas, que suelen ser las fuerzas, suele ser la energía y el momentum y su conservación. Bien, viendo más a detalle los tipos de movimientos que vamos a ver tanto en la parte cinética como cinemática, y con el cual nosotros vamos a empezar el día de hoy, pues existen diferentes tipos, ¿no? Entonces, primero, si nosotros partimos de los movimientos que se pueden dar, hay que tomar en cuenta que hay movimientos que son de un cuerpo, nos vamos a enfocar en un solo cuerpo, o también vamos a ver qué pasa cuando están interactuando varios cuerpos, ¿no? Tanto en cinética como en cinemática, ¿no? Dentro del cuerpo, si analizamos un solo cuerpo, naturalmente, y eso se sabe desde la educación básica, que este cuerpo se puede mover en línea recta o en curvilíneo, ¿no? Más adelante vamos a definirlo de una manera tal vez que ustedes no lo puedan esperar, pero rectilíneo, por ahorita lo vamos a manejar pues como su nombre lo dice, se mueve en línea recta, y curvilíneo es que se mueve pues en curva, ¿no? Y para el caso del movimiento rectilíneo, nosotros vamos a tener dos situaciones importantes. Primero, aceleración constante. Como siempre, vamos a estar trabajando con aceleraciones. Y pues, dentro de los casos de aceleraciones constantes, el día de hoy, específicamente, nos vamos a enfocar en el movimiento horizontal. El movimiento horizontal es aquel que no involucra gravedad, mientras que la próxima clase, la segunda sesión, vamos a complementar MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya con movimiento vertical. La aceleración también puede variar. Para el caso de la aceleración variable, vamos a tener que usar cálculo. Ya ustedes deben de tener los requisitos y las bases para poder hacer derivadas y trabajar con integrales elementales, ¿no? Posteriormente, esta aceleración variable se puede describir en un tramo o varios tramos, dependiendo de pues cómo se va describiendo el movimiento, ¿no? Lo importante del movimiento cuando ya lo analicemos en varios tramos es que este es más realista y nos permitirá ver, por ejemplo, cómo se va moviendo un tren o un metro a lo largo de una trayectoria sostenida, ¿no? Como se pueden imaginar, a veces el camión se va a frenar, a veces va a acelerar, a veces se va a quedar estático. Bueno, ese tipo de situaciones las vamos a analizar en este tema. Posteriormente, el movimiento curvilíneo lo vamos a enfocar en diferentes sistemas coordenados. Se puede analizar por parte de un sistema rectangular, también conocido como el sistema cartesiano, que es lo que se conoce como el sistema XYZ, ¿no? A diferencia de lo que uno se pudiera imaginar, no siempre va a convenir usar sistema cartesiano, sobre todo si empezamos a tener movimientos circulares. En este caso,
vamos a estar trabajando con rotaciones, donde no hay traslación, simplemente rotación con respecto al eje fijo. Y luego están las componentes normal y tangencial. Estas se suelen utilizar cuando estemos analizando movimiento circular, ¿no? No exclusivamente circular, pero sí circular. Y ya para casos más, y por así decirlo, arbitrarios, vamos a tener componentes polares y cilíndricas. La diferencia, polares son en 2D y cilíndricas son en 3D. Y estos ya son para trayectorias más arbitrarias, como movimiento helicoidal, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí están entonces las situaciones. Para el caso de las coordenadas cartesianas, hay un caso particular que nos va a servir mucho, que es el del tiro parabólico. El tiro parabólico se describe como una descomposición paramétrica en dos componentes, en X y Y, dependiendo tanto de la posición, la velocidad y la aceleración. Y para eso vamos a tomar las ecuaciones que se deducen en la unidad anterior, donde analizamos simultáneamente el movimiento horizontal y vertical. Bien, para sistemas de varios cuerpos, que este tema puede ser un poquillo inesperado, pero para este sistema de varios cuerpos, nosotros vamos a tener primero el análisis de movimiento relativo. En pocas palabras, cómo se está moviendo un cuerpo respecto a otro de referencia. Porque la realidad es que los cuerpos no se mueven de forma aislada, siempre necesitas definirlos en función de un marco de referencia. Esa es la base de la mecánica newtoniana. Asimismo, vamos a ver cuerpos o sistemas multicuerpos cuyas velocidades dependen entre sí. Y un caso muy particular en el que nos vamos a adentrar es en el análisis del movimiento de poleas, ¿no? Entonces vamos a estar viendo diferentes sistemas de movimiento, vamos a ver poleas, vamos a ver planos inclinados, todos esos sistemas que son la base de la mayoría de las máquinas, los vamos a estar viendo aquí, las bases del movimiento como tal. Y para que nosotros podamos describir el movimiento, necesitamos entrar o describir las cantidades cinemáticas. Habíamos dicho que existían tres tipos de cantidades cinemáticas y su objetivo es, en pocas palabras, describir el movimiento. La primera cantidad cinemática importante es lo que nosotros conocemos como posición. La posición básicamente es el lugar en el espacio que ocupa un cuerpo. Básicamente en dónde está. Por su parte, la velocidad es, en realidad, qué tanto se mueve un punto de un lugar a otro. En pocas palabras, la tasa de cambio de posición de un cuerpo en un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Ok. Ahorita para este contexto de MRUA, que por cierto ya medio lo definí, pero en realidad esto significa movimiento uniformemente acelerado. Muy probablemente ustedes este tema ya lo hayan visto en la educación media superior, en el bachillerato, en el liceo, dependiendo en qué país estén viendo esto, un tema preuniversitario, ¿no? ¿Por qué lo estoy viendo? Porque nos va a servir como nuestra primera referencia. De aquí vamos a partir. Las definiciones que estoy poniendo aquí ahorita en este mismo momento son definiciones muy importantes que nos van a servir y que vamos a estar retomando de manera sucesiva en los diferentes temas del curso, ¿no? Bien, así que por ahora, cuando el movimiento uniformemente acelerado prácticamente nos está diciendo que es un movimiento con aceleración constante. Aquí se me olvidó la palabra rectilíneo, que también es importante, porque al final de cuentas estamos trabajando con, ahorita vamos a ver unos ejemplos donde estamos manejando el movimiento en línea recta, ¿no? Pero en realidad, a lo que se refiere con rectilíneo
es una palabra en clave para referirse a un movimiento en una dimensión. El cuerpo siempre se va a estar moviendo en una sola dimensión. A eso se refiere con rectilíneo. Más adelante, cuando definamos los movimientos curvilíneos, en realidad implica que el cuerpo se está moviendo en más de una dimensión. Tiene sus componentes en X, pero también en Y y en Z. A eso se refiere con rectilíneo. Movimiento es una palabra con un entendimiento más intuitivo, pero ahora podemos ver que el movimiento no es más que el cambio de posición. Cuando tú cambias un objeto de un lugar donde estaba a otro, o sea, cambias la posición, ya estamos hablando de un movimiento. Si no hay velocidad, no puede haber movimiento. Puede haber movimiento con aceleración cero, sí se considera cuasi estático, o bien puede haber movimiento con una aceleración constante, como lo vamos a estar manejando ahora. Por lo tanto, si la aceleración es igual a cero, nosotros podemos decir que la velocidad es constante y va a ser igual a la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Finalmente, vamos a entrar a la definición de aceleración, que como se pueden imaginar, vean ustedes, un ejemplo muy intuitivo es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Cuando hablamos de una aceleración de un automóvil, decimos, pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en tantos segundos. Ahí estamos nosotros hablando de una aceleración del motor, ya que la aceleración es la tasa de cambio de velocidad de un cuerpo en un intervalo de tiempo, ¿no? También. En este caso vamos a definir la aceleración como una cantidad constante, pero no necesariamente va a ser así. Para este caso, la aceleración que es constante es igual al cambio de velocidad con respecto al tiempo. Por cierto, vamos a ir definiendo una serie de ecuaciones y las vamos a ir numerando. Esta es la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2, donde el cambio de velocidad, pues la velocidad final menos la velocidad inicial, y el tiempo podríamos decir tiempo final menos tiempo inicial. Usualmente, para muchas aplicaciones, el tiempo inicial como referencia va a ser 0 y el tiempo final simplemente va a ser el tiempo transcurrido, ¿no? Y esta es nuestra definición número 2. Ahora, vamos a usar otro concepto que para este tipo de movimiento es muy importante, y es el de la velocidad promedio. Nosotros podemos definir a la velocidad promedio como la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Y esto se puede debido a la naturaleza lineal de la velocidad. Ahora, si nosotros tenemos la velocidad promedio, podemos calcular el cambio de posición. S es igual a V por T. ¿De dónde saqué esto? Pues de la ecuación 1. Simplemente cambié los términos. Pasé la T para el otro lado y dejé la delta S aquí. No más que la V va a ser la V promedio, el delta T pues, es el tiempo a partir de 0 y delta S también se convierte en S, suponiendo que la S inicial es el origen. Entonces aquí nosotros tenemos este término de acá, ¿no? Y estas ecuaciones son importantes, por eso las estoy encuadrando. Son ecuaciones que vamos a estar utilizando. La 1 no la vamos a estar usando tanto porque queda limitada al ámbito donde la velocidad es constante. Solamente se puede usar cuando la aceleración es 0, ¿no? Aquí me equivoqué. Tiene que ser igual a 0. Muy bien. Si es distinta a 0, hay que usar la de abajo, siempre y cuando sea constante la aceleración. Muy bien. Ahora vienen dos ecuaciones igual o tal vez más importantes porque se utilizan aún más. Y esta sale primero de despejar 2 y sustituir en 3. Bien. Con esto, lo que vamos a hacer, nomás que el 3 lo puse entre paréntesis, es despejamos 2. ¿Pero para qué vamos a despejar? Vamos a despejar para la velocidad final, ¿no? En este caso, aquí olvidé poner esto, y para eso tomamos 2. Sabemos que pues, se puede despejar esto mandando a multiplicar el tiempo, y finalmente pasas sumando al otro lado la velocidad inicial,
y te queda la velocidad final, ¿no? Ya completamente despejada. Esta se va a sustituir en 3. En este caso, si sustituimos en 3, nosotros vamos a tener lo siguiente. La sustitución en 3 nos da que la posición final o el cambio de posición es igual a la velocidad promedio, que es velocidad final más velocidad inicial dividida entre 2, multiplicado por el tiempo que transcurre, ¿no? Pero podemos sustituir la velocidad final, ya que la velocidad final es igual, aquí lo pongo denotado en rojo, no más que este no es rojo, denotado en rojo, y pues la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más la aceleración y el tiempo, ¿no? Y acá volvemos a poner la velocidad inicial. Vean ustedes que lo que hice fue, donde estaba VF, meto esta definición de acá, es una simple sustitución. Y finalmente velocidad inicial que ya estaba, dividido entre 2, y esto lo multiplico por t. Aquí nosotros tenemos, simplificando, 2 veces la velocidad inicial, más aceleración por tiempo, dividido entre 2, y esto a su vez se multiplica también por el tiempo. Lo que nos va a quedar es 2 entre 2, pues me queda VO solita, luego va a quedar un medio de A por T, y finalmente todo esto se multiplica por T, ¿no? No olvidemos que esto es igual a la trayectoria, al cambio, al desplazamiento. Entonces, aplicando ley distributiva, VO se multiplica por T, pero también esta T que tengo acá. Y me queda una ecuación muy importante, que me va a quedar la posición en términos de la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Pero esta no es la única ecuación derivada. También hay una quinta ecuación. Y la quinta ecuación resulta de multiplicar directamente 2 por 3. Vean ustedes. ¿Qué tenemos en 2? 2 dijimos que es igual a S. Y aquí tenemos los valores promedios, ¿no? VO más VT entre 2 multiplicado por T. Ahora, ¿qué tenemos en 3? En 3 nosotros, en 2 teníamos la definición de, esta es la ecuación 3, aquí se me debía haber puesto primero la 2, pero no hay mucha complicación. Y la ecuación 2 es la definición de velocidad de aceleración como tal. Velocidad final menos velocidad inicial dividido entre, mentira, entre t, ¿no? Ojo. Aquí, por ejemplo, por cuestiones de comodidad, de todas formas tenemos la ley conmutativa. Aquí lo voy a dejar así, velocidad final más velocidad inicial entre 2 por t. Ahora, si nosotros multiplicamos ambos miembros, por un lado voy a tener a por s, y por el otro lado voy a tener toda esta expresión, ¿no? Que al parecer no nos simplifica mucho. Bien, pero tenemos una primera buena noticia. Puedo multiplicar t por t y se va. Segundo, este 2 que tengo aquí como denominador lo puedo pasar para el otro lado. Y finalmente de este lado me va a quedar esta multiplicación. Como pueden ver, tenemos un producto notable que se conoce como binomios conjugados. Y esto termina siendo igual a VF al cuadrado menos VO al cuadrado. Y esta, chicos, es la ecuación número 5. Ahora, con estas ecuaciones, yo lo que voy a hacer es llevármelas al primer ejemplo y ustedes van a aprender a resolver un problema de la forma como se suele hacer en este canal. Vamos a denotar los datos, las incógnitas, vamos a reconocer las suposiciones bajo las cuales opera el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y finalmente escogemos las ecuaciones que nos sirven, sustituimos, resolvemos y ya está. Bien, antes de pasar a esto, me gustaría traerme todas las ecuaciones para que nos sirvan de referencia. Ecuación 1, luego ecuación 2 es la ecuación de aceleración. Y, ay, nomás que no sé qué hice. Aquí simplemente voy a abreviar esto. Es decir, aquí nada más me voy a quedar con esta última parte, ¿no? Ya está. Aquí tengo las diferencias. Ya está la ecuación 2. Luego,
ecuación 3. Esta de aquí nunca la junté, pero realmente la ecuación 3 sería algo como esto. En términos de la velocidad promedio sería velocidad final más velocidad inicial entre 2 multiplicado por tiempo. Esta es la ecuación 3. Para la ecuación 4, nosotros vamos a tener que S es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 por AT cuadrada. Y finalmente la quinta ecuación es 2AS igual a velocidad final inicial cuadrado menos velocidad inicial cuadrado. Como pueden ver, la ecuación 4 tiene tiempo, la ecuación 5 no. Entonces, a partir de esas diferencias, ustedes deben aprender a identificar la ecuación que nos va a ayudar a resolver este problema. Y este problema dice lo siguiente. Vamos a trabajar con unidades inglesas para irnos acostumbrando. Dice, un camión que viaja a 60 millas por hora frena hasta detenerse por completo en un tramo de 180 pies. ¿Cuáles fueron la aceleración media y el tiempo de frenado? Ok, en este caso sabemos que el camión viaja inicialmente a una velocidad de 60 millas por hora. Posteriormente, dice que se detiene por completo, es decir, su velocidad final es 0. Asimismo, nos está diciendo que el tramo de frenado es de 180 pies. ¿Qué tenemos que hallar? Según el problema, nos pide la aceleración, que va a ser constante, y el tiempo que tomó en frenar. Imaginen ustedes que van por la carretera y sobre esa carretera va circulando un camión. Esta es la figura. Estoy haciendo una figura muy representativa, por cierto. Y pues este camión lleva una velocidad inicial de 60 millas por hora, lleva esa velocidad. Y con el tiempo de frenado, más bien la distancia de frenado, o la distancia que le toma detenerse es 180 pies. Por lo tanto, aquí el camión iba a esta velocidad, ¿no? Siempre moviéndose en una sola dimensión. Aquí, en esta segunda parte, nosotros vamos a tener que este camión se ha detenido por completo. La pregunta es, ¿cuál es su aceleración? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo le tomó detenerse? Y para eso vamos a usar las ecuaciones de allá. También pueden darse cuenta que va a ser necesario hacer algunas conversiones. Cuando nosotros manejamos sistema inglés, yo recomiendo siempre en problemas de dinámica dejarlo todo en pies y en segundos, ¿no? Por ahora. Y bueno, acuérdense qué suposiciones se pueden trabajar. ¿Qué podemos suponer en este problema? Primero, que la aceleración es constante. Segundo, que tenemos movimiento rectilíneo, ¿no? En otras palabras, esto implica que es un movimiento unidimensional. Bueno, ahora vamos a hacer algunas conversiones. Tenemos que 60 millas por hora hay que pasarlo a pies por segundo. En este caso, vamos a pasar millas a pies. Una milla es igual a 5.280 pies. Por su parte, una hora es igual a 3.600 segundos. Haciendo esta conversión, podemos sacar cualquier calculadora, de preferencia acá porque mi cara está acá de este lado. 60 por 5.280 entre 3.600. Y esto me va a dar 88 pies por segundo. Bueno, con esto nosotros ya podemos trabajar porque la velocidad final es 0 y la posición final, o sea, la distancia de frenado es 180 pies. Lo que nos pide el problema es sacar la aceleración y el tiempo. Y para esto obviamente tenemos que hacer un análisis. Y el análisis consiste en ver qué ecuación vamos a usar. Para eso básicamente es ver, ok, tengo las dos velocidades, tengo la posición, quiero hallar la aceleración. Vamos a pensar por unos segundos
cuál podría ser la opción más adecuada. Detengan el video y piensen un poco. Bueno, tras haber pensado, ustedes se debieron haber dado cuenta que la ecuación 5 es la más conveniente para esta situación, ya que la ecuación 5 contiene la aceleración que queremos encontrar, la posición que ya conocemos, así como la velocidad final y la velocidad inicial. La velocidad final es 0 y las otras pues se pueden sustituir. 2a por 180 menos, y acá dentro va el 88 elevado al cuadrado. Bien, esto me va a quedar 360. Aquí me queda básicamente menos 88 al cuadrado. Va a quedar negativo, porque además está desacelerando, ¿no? Entonces esto de aquí lo metemos, sabemos que se eleva al cuadrado, y finalmente esto se divide entre 360. Y esto me va a dar una desaceleración de 21.51 pies por segundo al cuadrado. Dado que esto es lo que pide el problema, es parte de la respuesta final. Por su parte, también nos está pidiendo el tiempo. Hay dos maneras de sacar el tiempo, conocida la aceleración. En este caso quiero hallar el tiempo, y el tiempo tiene que ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. La velocidad final, ¿cuánto es? 0. La velocidad inicial es menos 88 y la aceleración es menos 21.51. Por lo tanto, negativo entre negativo me da positivo, lo cual hace sentido. Aquí el tiempo no puede ser negativo y me va a dar un tiempo de alrededor de 4.09 segundos. Eso quiere decir que el camión, dadas las circunstancias del problema, va a frenar 4.09 segundos. La posición final es 180, la velocidad inicial es 88, mucho cuidado, no es 0. El tiempo es el que quiero encontrar aquí, más un medio de menos 21.51 por tiempo al cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática, ¿no? Por su parte, aquí tengo una sustitución mucho más directa. Ahora, nosotros podemos también comprobar, para eso aplicamos la fórmula alternativa, y pues en este caso nos quedamos con esto. Aquí nada más hay que simplificar esto para que nos quede menos 10.755 t cuadrada. Aquí ya simplificamos todos los números, lo pasamos para el otro lado, me va a quedar esto mismo. Esto de acá pasa positivo, este pasa negativo, 180 se queda igual, ¿no? Entonces hay que resolver esta ecuación cuadrática. Nos van a dar dos tiempos. Ahorita van a ver cuál de los dos es el bueno. Obviamente, recuerden que para resolver una ecuación cuadrática nosotros tenemos que aplicar la fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a. Y aquí pues se sustituye todo, menos 88, más menos raíz cuadrada de menos 88 al cuadrado, menos 4 por 10.755 por 180, ¿no? Y todo esto dividido entre 2a, 10.755. Ahora, acá arriba tengo 88 más 0.4, y abajo voy a tener 2 por 10.755, y esto me va a dar, no dio. Ok, vamos a limpiar esto. Por un lado tengo 88.4 y por otro pues es básicamente el 21.51, y esto da 4.11 por un lado, y la otra es al 88 restarle el 0.4, ya esto dividirlo entre el 21.51, 407. Si se dan cuenta, ambos valores son cercanos, por lo tanto, pero pues obviamente para qué estar batallando con una ecuación cuadrática cuando pueden estar trabajando ya con esta sustitución lineal, ¿no? Pero es bueno haber hecho la luchita, sobre todo porque así funciona el proceso de razonamiento, no es tan lineal. Aplica la prueba y error. Y ahora sí, para estar seguros que hemos hecho este problema de forma correcta, yo siempre busco formas de comprobarlo. Una calculadora buena que pueden encontrar aquí en internet es esta de Calculator Soup.
En el video van a encontrar acá abajo en la descripción la liga para que puedan comprobar sus problemas. En este caso, metemos los 88 pies por segundo como velocidad inicial, metemos los 0 pies por segundo de frenado, velocidad final, y finalmente el desplazamiento ejecutado de 180, cuidando que la aceleración esté en pies por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Aquí ustedes pueden ver efectivamente que los resultados son correctos. Asimismo, les muestran las ecuaciones sugeridas para resolver el problema. Aquí estoy usando la del promedio y aquí estoy usando la definición de aceleración. Como pueden ver, la notación es un poco diferente, pero a la larga, si ustedes sustituyen la notación, van a tener exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo problema. Ya se dieron cuenta de cuál es la idea, ¿no? Igual me voy a traer las 5 ecuaciones fundamentales para irnos guiando, ¿no? Ahí está. Bien, nada más voy a quitarlo del marcador, ya no me sirve. A ver si me deja. Ahí está, perfecto. El problema 2 dice que en una prueba de frenado, otro problema de frenado, un vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora se detiene en un tiempo de 3 segundos. Nos pregunta cuáles son la aceleración y la distancia de frenado. Problema similar, pero está bien para ir agarrando la práctica. Entonces aquí metemos los datos. En este caso nos están dando un vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora. Y pues como es una prueba de frenado, sabemos que esto se va a detener, ¿no? Entonces aquí otra vez tenemos la carretera, tenemos un carro, un vehículo, puede ser cualquier vehículo que quieran, ¿eh? Pero pues me parece razonable que sea un automóvil por la velocidad que nos están dando. Este automóvil va a una velocidad de 60 kilómetros por hora y pues naturalmente después de cierto tiempo y del proceso de frenado, que no vamos a entrar ahorita a detalles, sabemos que la velocidad final es 0. Asimismo, la prueba de frenado se cronometra en 3 segundos, es decir que el tiempo, la diferencia de tiempo que hay entre este y este, pues son 3 segundos, por lo que nos pide la distancia de frenado y la aceleración. Y obviamente pues nos pide hallar, esto varía un poco, nos pide hallar la S y nos pide hallar la A. Asimismo, nosotros debemos de suponer, las suposiciones son exactamente iguales, no, ahí sí no va a haber cambio, de hecho estas suposiciones prácticamente las puedo copiar y pegar, pero entender muy bien por qué estamos haciendo esto. Estas ecuaciones solamente son válidas si se sostienen estas suposiciones. Aquí nosotros tenemos el diagrama y a partir de esto ya podemos entrar al análisis. Primero nos pide, de los dos datos, creo que la aceleración es relativamente fácil de encontrar. No obstante, hay que hacer la conversión, ¿no? De 60 kilómetros por hora a metros por segundo, porque ahora estamos en sistema internacional. Las horas las pasamos a segundos y los kilómetros los pasamos a metros. Un kilómetro son 1000 metros y con esto vamos a hacer la conversión. 60 multiplicado por 1000 dividido entre 3600 nos va a dar una velocidad de 16.6 periódico metros por segundo. Esta debe de frenar al final, por lo que la velocidad final es 0 y todo esto ocurre en un periodo de 3 segundos. Aquí realmente no hay mucho que hacer al respecto. Es básicamente un formulazo, una aplicación directa de la definición de aceleración. Tenemos todo, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 16.6 periódico y el tiempo en 3 segundos. Por lo tanto, esto que tengo aquí lo divido entre 3 y me va a quedar una aceleración, obviamente negativa, de 5.5 segundos, periódico, pies por segundo. Y esta sería la primera parte de la solución. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de hacer? Encontrar la posición. Existen varias maneras de hacerlo. Podemos usar, por ejemplo, la aceleración, pero no conocemos la aceleración ahorita. No, sí, ya la encontré, perdón. Entonces, con la aceleración, obviamente la ecuación 2 ya está vetada. La 1 no nos sirve porque la aceleración no es 0. Entonces, la 3 tampoco nos sirve. Podemos irnos con la 4 o con la 5.
Yo creo que va a ser mejor con la 5, nos va a ofrecer una perspectiva de despeje directo. Vean ustedes, tenemos 2 veces la aceleración multiplicado por la distancia de frenado, que es ahora lo que queremos encontrar, y finalmente acá tenemos las velocidades, ¿no? Velocidad final es 0 y velocidad inicial es 16.6, también elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, fundamentalmente, haciendo la simplificación, negativo entre negativo queda positivo y 16.6 periódico se divide entre 2 por 5 periódico. Ojo que el 16 periódico, este es al cuadrado. Bien. Ahora, acuérdense que para poder meter decimales periódicos hay que hacer fracciones de tercios y de novenos. Entonces, 16 más 2 tercios nos va a dar esta cantidad. La dividimos al cuadrado y finalmente esto lo tenemos que multiplicar por 2. Y abajo tengo 5 más 5 novenos, ¿no? Que sería el valor periódico. Eso se multiplica por 2. Y finalmente cuando se divide, encontramos el número de frenado o la distancia de frenado de 25 metros, así de bonito. Bien, y esa es pues prácticamente toda la idea con este tipo de problemas. Ahora vamos a usar otra vez nuestra calculadora de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para comprobar los resultados. En este caso tenemos velocidad inicial, velocidad final, pero ya no tenemos posición, tenemos tiempo. Y pues vamos a pasar a las unidades. Por ejemplo, para no preocuparse por las conversiones, aquí le voy a poner 60 kilómetros por hora, aquí le voy a poner 0 metros por segundo y el tiempo 3 segundos, ¿no? Pero, obviamente, yo quiero tener la posición en metros y tener, bueno, el desplazamiento, perdón, en metros y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Ah, por cierto, aquí me equivoqué con las unidades. Esto no puede ser, esto no pueden ser pies, tienen que ser metros. Otra cosa, una cosa es posición, otra cosa es desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es un cambio de la posición y la velocidad es el desplazamiento en un periodo de tiempo. Ahora, dicho esto, podemos hacer nuestros cálculos y vamos a ver que el desplazamiento fundamentalmente es de 25 metros y la aceleración de menos 5.5 periódico, ¿no? Comprobando efectivamente nuestro problema. Vean ustedes también que esta calculadora realiza conversiones internas, por lo tanto solamente tienen que poner la unidad correcta y ustedes no se preocupen de hacer conversiones previas. Ese es solo otro poder que tiene esa calculadora, ¿no? Listo. Vamos con otro ejemplo. Problema 3. Un tren monorriel que viaja a 22 metros por segundo, entonces aquí tenemos una velocidad inicial, tiene que detenerse, o sea, la velocidad final es 0, a una distancia de 120 metros, tal vez por el viaje que está realizando entre estación y estación. Entonces, por ejemplo, igual, aquí nosotros tenemos esta trayectoria rectilínea, aquí tenemos el monorriel, y este monorriel inicialmente se está moviendo a una velocidad de 22 metros por segundo. Y pues al final este monorriel se va a frenar. Aquí la velocidad final es 0. Y bueno, ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide la aceleración, cuánta aceleración o desaceleración ocurre y el tiempo de frenado, ¿no? Es decir, la aceleración y el tiempo es lo que nos está pidiendo. Bien, vamos a importarnos algunas cosas del problema anterior. Las suposiciones bajo las cuales este monorriel está frenando son las mismas que manejamos en los otros dos problemas. Y las ecuaciones de trabajo son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, estas ecuaciones me las voy a traer para acá. Bien, ahora con este análisis ya podemos trabajar de manera muy similar a el problema, sobre todo el primer problema que tiene los mismos datos. Incluso es más sencillo porque aquí ya ni siquiera vamos a hacer conversiones.
por lo que la introducción de los datos es directa, ¿no? Primero, para hallar la aceleración, pues no tenemos tiempo, pero tenemos posición. Si queremos hallar aceleración y tenemos posición y las dos velocidades, sabemos que podemos usar la ecuación 5. Podemos simplificarnos un poco la vida sabiendo que la velocidad final es 0. Luego, aquí metemos 2 veces la aceleración. La aceleración es lo que queremos encontrar. La distancia de frenado ya la conocemos y la velocidad inicial sabemos que es 22, ¿no? Ojo que el negativo está fuera del cuadrado, asegurando que la aceleración sea también negativa, ¿no? Entonces aquí ponemos 22 elevado al cuadrado, negativo, y esto lo vamos a dividir entre 120 por 2, que es 240, y esto nos va a dar una aceleración de menos 2.016 periódico, y como está en unidades métricas, tiene que ser metros por segundo al cuadrado. Con esto encontramos el primer valor. Para la segunda parte, como ya tenemos la aceleración, podemos aplicar una vez más la ecuación 2 para encontrar el tiempo de frenado. Sabemos de la ecuación 2 que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Entonces aquí, ¿qué vamos a resolver para? Pues para el tiempo. Y ya todo lo demás se conoce, sabiendo que la velocidad final es 0. Esto nos va a dar una operación de negativo entre negativo. Velocidad inicial, 22. Aceleración, menos 2.016, periódico. Aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer, sabemos que la división es la multiplicación del recíproco. Esto le hacemos recíproco y lo multiplicamos por 22 negativo. Y esto nos va a dar un tiempo de frenado de 10.91 segundos. Y con esto queda resuelto el problema. Vean ustedes que mientras más problemas de este tipo hagan, más sencillo va a ser el abordaje de este problema. Igual, volvemos a usar nos regresamos a que nos dan la posición. Y aquí, por ejemplo, vean que todo ya está en unidades congruentes, metros por segundo, metros, ahí está. Velocidad inicial 22, velocidad final 0, desplazamiento 120, ¿no? Y cuando calculamos, encontramos que la aceleración efectivamente es menos 2.016 periódico y 10.90 periódico el tiempo de frenado. Vean ustedes que el tiempo no puede ser tan violento, tan rápido, ya que estamos moviendo un monorriel, es algo pesado, ¿no? Que si bien es cierto que todavía no vamos a hacer ese vínculo con las fuerzas, ustedes intuitivamente ya deben de empezar a predisponerse a ello desde esta primera clase, ¿no? Posteriormente, aquí hay otro ejemplo que ustedes pueden intentar, que dice, una flecha se acelera de 0 a 40 metros por segundo en 0.5 segundos, que permanece el contacto con la cuerda del arco. Nos pregunta por la aceleración inducida en la flecha, por el arco, ¿no? Y este problema vamos a empezar de 0, vamos a meter una velocidad final de 40 metros por segundo y el periodo que está en contacto es 0.5 segundos. Lo único que nos pide hallar es la aceleración. Entonces vamos a imaginar lo que ocurre con esta flecha, ¿no? Nosotros tenemos un arco y pues aquí está esta flecha. Y lo que va a pasar con esta flecha es que va a pasar de una velocidad inicial de 0 a una velocidad final de 40 metros por segundo. Todo esto en un periodo de 0.5 segundos. La flecha va a recorrer su distancia rectilínea, pero lo que me importa de esa distancia es cómo aceleró, qué tanto aceleró. Aquí uno puede deducir, ok, por la información que me están dando, pues prácticamente es solamente aplicar la ecuación número 2 y estarían en lo correcto, ya que la ecuación 2 es la definición directa de aceleración. Aquí, por ejemplo, tenemos que la velocidad final es 40, la velocidad inicial es 0, en un periodo de medio segundo.
rápidamente encontramos que la aceleración de la flecha debe de ser 80 metros por segundo al cuadrado. Bueno, aquí como ven ya no estoy metiendo las fórmulas. Ya ustedes tienen que empezar a recordar o por lo menos tener el formulario al lado para ir identificando la ecuación más apropiada para cada situación. Y con esto vamos a cerrar con la lección resolviendo el problema 5. Ok, el problema 5 dice: a una pelota se le imparte una velocidad inicial de 16 metros por segundo en la parte más baja de un plano inclinado. 2 segundos más tarde sigue moviéndose sobre el plano, pero con una velocidad de tan solo 4 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración? Algo que ustedes pueden ver algo raro en este problema es que no tengo precisamente un movimiento horizontal. Me estoy moviendo a lo largo de un plano inclinado. Y dice que a una pelota se le imparte una velocidad inicial de 16 metros por segundo. Obviamente esta pelota tiene que subir el plano inclinado, no se va a mover horizontal. 2 segundos más tarde sigue moviéndose sobre el plano, pero con una velocidad de tan solo 4 metros por segundo. La pelota sigue moviéndose así. Lo que nos pregunta es que si todo esto ocurre en un periodo de 2 segundos, porque aquí dice 2 segundos el periodo, lo que nos pregunta el problema es ¿cuál es la aceleración? Muy parecido al problema anterior. Pero lo que puede desubicar un poco en este problema es que estamos trabajando sobre un plano inclinado. Pero recuerden lo que significa movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo significa movimiento en una sola dimensión. Y ustedes se preguntarán, pero si yo me muevo en una diagonal, pues me muevo en X y me muevo en Y. Claro, si ustedes analizan X y Y de forma global. Pero ¿qué pasa si nosotros alineamos el eje X al eje del plano? Lo que nosotros ya vamos a tener aquí es una sola dimensión, no más que el eje X ya lo alineamos a la diagonal. En pocas palabras, el movimiento rectilíneo, aunque sea diagonal, va a ser unidimensional, por lo que el análisis lo vamos a hacer a lo largo de esa trayectoria. ¿Eso quiere decir que la velocidad y la aceleración también son en esa trayectoria? Sí. La aceleración que nos están pidiendo no es la aceleración en este eje X global, sino a lo largo de este eje X local. Y a partir de eso nosotros podemos proceder de manera usual. Nosotros tenemos datos, que en este caso conocemos la velocidad inicial, que es de 16 metros por segundo, la velocidad final, que es tan solo de 4, y el tiempo que transcurre es de 2 segundos. Los factores que ocasionan esa caída de la velocidad ahorita no son de relevancia para el problema. Sabemos que va a desacelerar y lo único que queremos saber es cuánto, no cómo ni por qué. Ahora, ¿qué nos pide hallar el problema? La aceleración. Obviamente, aquí nosotros podemos suponer las dos cosas de siempre. Vamos a suponer, porque aplica, movimiento movimiento rectilíneo unidimensional, que es por antonomasia, y segundo, vamos a suponer que la aceleración permanece constante. Con esto podemos aplicar en el análisis nuestra fórmula, sabiendo obviamente que la aceleración va a ser a lo largo del eje del plano inclinado, no en el eje horizontal global. Entonces, aceleración sale fácil, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, sobre todo porque estos datos ya nos los da el problema y sin necesidad de convertir. 4 menos 16 entre 2. 4 menos 16 da menos 12 entre 2, menos 6. Entonces, la desaceleración que experimenta la pelota a lo largo del plano es de 6 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, pues por ahora estuvimos viendo dos direcciones. Estuvimos viendo horizontal y estuvimos viendo qué pasa cuando se mueve a lo largo de una diagonal. En la siguiente sesión vamos a estar analizando el movimiento vertical de una pelota o de un objeto cualquiera. Aquí entra no solamente cualquier aceleración, sino la aceleración debido a la gravedad.
y prácticamente las ecuaciones que ya conocemos van a verse reemplazadas sus aceleraciones por la aceleración debida a la gravedad. Por ahora, si existe alguna duda respecto a este tema, no olviden dejar su comentario, el cual será debidamente atendido. Asimismo, si les gustó el video, no olviden darle like al mismo y no olviden tampoco suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. En caso de que ya se hayan suscrito, no olviden darle clic a la campanita para recibir actualizaciones de más videos como este. Por mi parte sería todo. Hasta luego.